Buenos días y bienvenidos al canal Travels Around the World, a la lista Electricidad Fácil para Todos. En este vídeo estudiaremos lo que son las baterías, así como sus principales características, y luego veremos el acoplamiento de las baterías y con qué fin hacemos un acoplamiento de varias baterías. Lo primero, antes de empezar con la batería, habría que decir que los acumuladores existen de distintos tipos. Podemos tener condensadores, pilas o baterías, ¿no? Sin embargo, en el caso de las baterías y también en el caso de las pilas, lo que se hace es acumular energía eléctrica en forma de energía química. Baterías podemos tener de varios tipos. Podemos tener baterías, la más común, que es la de plomo ácido, la cual tiene dos electrolitos, uno de plomo esponjoso y otro de óxido de plomo, sumergidos en una disolución de ácido sulfúrico. Pero luego podemos tener otros tipos de baterías, como las AGM, o podemos tener las de fibra de vidrio. Con respecto a las baterías, hay que tener en cuenta que hay tres características que son las principales. La primera de ellas es el voltaje, la segunda de ellas es la capacidad de la batería y la última de ellas es la intensidad máxima que puede llegar a dar esa batería. El voltaje, en este caso, sería de 12 voltios, que es la diferencia potencial que hay entre sus bornes. Hay que tener en cuenta que esta batería sería una batería tipo de coche, con lo cual serían 6 vasos, cada uno colocados en serie, cada uno de ellos con 2 voltios teóricos, de tal manera que el voltaje teórico sería de 12 voltios. Luego tendríamos la capacidad, que es lo que veis como 70 amperios hora. La capacidad es la cantidad de energía que puede dar esta batería durante una hora para quedar estando cargada plenamente, y que puede dar durante una hora hasta quedarse completamente descargada. En este caso podría estar dando 70 amperios durante una hora en corriente continua. Igualmente, la capacidad hay que tenerla en cuenta cuando se va a hacer una carga de la misma, ya que en este caso, si yo quisiera cargar esta batería estando completamente agotada y cargarla plenamente, podría hacerlo en una hora si la someto a una intensidad de 70 amperios durante una hora. Obviamente esto es una carga rápida y es algo que yo desaconsejo debido a todos los problemas que puede haber, como por ejemplo puede ser la sulfatación de los bornes. Si, también, evidentemente, aplicando este principio, si yo lo que quiero es cargarla en 2 horas, pues sería 70 dividido entre 2, o si la quiero cargar en 4 horas, pues sería 70 dividido entre 4, y lo mismo para la descarga. Si yo quisiera descargarla plenamente en 4 horas, pues sería 70 dividido entre 4, y esa sería la intensidad que me podría estar dando durante esas 4 horas. Y por último tendríamos la intensidad máxima, que es lo que vosotros veis aquí como 650 amperios. Esta sería la intensidad que puede dar en punta, por ejemplo, cuando se encuentra alimentando un motor de arranque de un automóvil que va a arrancar. Los motores de arranque, al principio, debido a las fuerzas de rozamiento que hay durante el arranque, en un primer momento tiene un alto consumo, y por tanto esta batería podría alimentar a un motor de arranque que podría tener un consumo de hasta 650 amperios justo en el momento en que empieza a funcionar. Luego, evidentemente, disminuye el consumo una vez que ya ha empezado a funcionar, debido a que las fuerzas de rozamiento dinámicas son más bajas que la fuerza de rozamiento estática. Hay que tener en cuenta que estos valores se hacen en laboratorio, estando en unas condiciones que supone de frío. No obstante, si este motor de arranque que yo he puesto como ejemplo de 650 amperios no se encontrase en las mejores condiciones, pues en vez de ser a lo mejor 650 sería un poquito más, y por tanto esta batería no nos valdría. Una vez que ya hemos visto las distintas características que tienen las baterías, vamos a ver cómo se produce el acoplamiento de las mismas y qué podríamos buscar mediante estos distintos tipos de acoplamiento. Aquí tenemos los distintos tipos de acoplamiento. Podemos tener baterías acopladas en serie, en paralelo o mixto. En las baterías acopladas en serie, lo que ocurre es que la capacidad y la intensidad máxima será la de la batería que tenga el valor más bajo. Con respecto a la tensión, lo que ocurre es que ésta se podrá sumar o restar de tal manera que el conjunto tenga una intensidad más alta o más baja que cada una de las baterías por separado.
¿Y por qué digo lo de suma o resta? Muy sencillo, si yo conecto el polo positivo de una de las baterías con el polo negativo de la siguiente, lo que ocurrirá es que se sumarán las tensiones, de tal manera que si yo conecto de esta manera dos baterías de 12 voltios, tendré una de 24. Sin embargo, si lo que hago es conectar el polo positivo de una batería con el polo positivo a la siguiente, lo que ocurrirá es que se restarán las tensiones, de tal manera que si yo tengo una batería, por ejemplo, que se encuentra a 12 voltios teóricos, con una que está muy descargada y está a 11 voltios, lo que ocurrirá es que el complejo total será de 1 voltio. Con respecto al acoplamiento en paralelo, la tensión que tendremos será la tensión de la batería con mayor tensión. Y con respecto a las intensidades, a la intensidad máxima y la capacidad, lo que ocurrirá es que se sumarán, de tal manera que la capacidad del circuito completo será la capacidad de la suma de todas las baterías, al igual que la intensidad máxima del circuito será la intensidad de todas las baterías. No obstante, hay que tener en cuenta que en este caso la batería con menor capacidad y menor intensidad será la más limitante, debido a que si yo tengo dos baterías, una con una capacidad de 60 amperios hora y otra con una capacidad de 70 amperios hora, y pongo a ese complejo a descargarse durante una hora a 70 amperios hora, lo que ocurrirá es que la de 60 amperios hora se descargará antes, y entonces en ese tiempo en el que la otra todavía está descargándose, se producirá una sulfatación del mismo. Por eso en este tipo de acoplamientos hay que tener cuidado con estas características para evitar que alguna de las baterías se pueda verse dañada si tienen características distintas. Siempre tendremos que hacerlo en función de la más limitante. Y luego tenemos los acoplamientos mixtos, en los cuales tenemos ramales de baterías acopladas en serie y que luego estos ramales entre sí se acoplan en paralelo, de tal manera que tenemos una suma de tensiones que nos viene dada por cada uno de los ramales de acoplamiento en serie, y luego una suma en paralelo en la cual se suma tanto la capacidad como las intensidades de cada uno de los ramales entre sí. Hay que tener en cuenta lo mismo que hemos dicho antes: la batería con menor características siempre será la más limitante. ¿Dónde nos podemos encontrar este tipo de acoplamiento mixto, que es el más que se suele utilizar mucho? Pues por ejemplo en instalaciones solares, para poder almacenar corriente eléctrica en forma química y luego poderla utilizar, y luego poder utilizar esa energía química como energía eléctrica, pero también lo podemos utilizar lo podemos ver en grandes vehículos, como por ejemplo puede ser barcos o aviones. Asimismo, los acoplamientos en serie los podemos encontrar, por ejemplo, en camiones, en la cual pues tenemos dos baterías de 12 voltios conectadas en serie para poder tener un complejo de 24 voltios. Vamos a ver si todo esto que acabamos de ver teóricamente se corresponde con la realidad. Y aquí tenemos para poder comprobar lo que hemos estado viendo anteriormente. En vez de utilizar baterías, vamos a utilizar pilas de petaca, pero el principio de funcionamiento sería exactamente igual porque funcionan igual. Esto de aquí que tenemos aquí sería un circuito, un complejo ya colocado en serie. Habíamos dicho que había dos maneras. Si colocamos el positivo del positivo de una batería con el negativo de la siguiente, se sumarían las tensiones. Vamos a comprobarlo. Tocamos aquí y aquí, vemos que esta tiene 3 voltios, vemos que esta de aquí tiene 4,5, la suma de ambas, pues efectivamente nos estarían quedando pues aproximadamente 7,5. Sin embargo, si le damos esta la vuelta y ponemos positivo con positivo, hemos comentado que lo que ocurriría es que se restarían. Vamos a ver si eso realmente se produce. Cogemos, tocamos y efectivamente la tensión que nos estaría dando el complejo sería de 1,5. Vemos que efectivamente se resta. Esto que tenemos aquí son dos baterías colocadas, dos pilas de petaca colocadas en paralelo. Positivo con positivo, negativo con un negativo. Este es el mismo complejo que se utiliza cuando queremos poner las pinzas a un coche, porque un coche se ha quedado sin batería. Entonces con otro le ponemos las pinzas, positivo con positivo, negativo con negativo. Si tocamos aquí, sabemos que la tensión, ¿cuánto tendrá que ser? Pues de efectivamente 4,5, que es lo que tiene la pila de petaca, debido a que la tensión se mantiene constante. Y ya lo último que podíamos tener, que era los complejos mixtos, con ramales de baterías en serie. Esto cogemos, lo ponemos aquí así, ponemos positivo con el negativo a la siguiente, y aquí vamos a hacer
lo mismo, cogemos, conectamos esto aquí y ya tendríamos, y para irnos colocando el siguiente ramal en serie. Tocamos aquí y aquí, ponemos el negativo de una con el positivo de la siguiente. Efectivamente, aquí ya tendríamos colocado, y ahora lo que vamos a realizar es ir conectándolas positivo con positivo y negativo con negativo. Conectamos el negativo de esta, con el negativo de la siguiente. Una salida podría ser, por ejemplo, esto de aquí, y aquí efectivamente vamos viendo que el complejo completo tiene la tensión del complejo más alto, que es este de aquí, 8,5, debido a que estas dos pilas de petacas se encuentran cargadas completamente, a diferencia de esta que se encuentra cargada a 3 voltios. Y efectivamente este complejo, luego lo que se hace, bueno, la salida la tendríamos colocada en este mismo sitio, o la podríamos colocar aquí arriba independientemente, pero siempre la salida una en un positivo y la otra colocada en negativo, y efectivamente se cumpliría todo lo que hemos estado comentando anteriormente. Tendríamos un sistema en el cual pues la capacidad de la intensidad máxima sería el sumatorio y el voltaje sería el voltaje de los ramales, de cada uno de los ramales, es decir, un ramal, 2 ramales. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal y un saludo.